Che, ¿y si se llama Pochito? Dale. Y que sea el que armó la primer casa en la palito. Ah, también puede ser el que ayudar a levantar la pared a los vecinos. Sí, y si trae a Maradona. Y también que cuida a los pibes de la gorra. Puso los primeros palitos. La idea empezó hace varios años. Yo me dedicaba a pintar la historia de algunas personas que vivían en una situación económica complicada y de a poquito me fui trasladando a la historia de los barrios en donde vivían estas personas. Y empecé a pintar cómo surgieron la mayoría de los pequeños pueblitos y barrios de La Matanza, siempre sobre el conurbano. Tenía la idea de subirle el volumen, de alguna manera, a esas voces que poco se escuchaban. Y así de a poquito me fui acercando a espacios que me generaron más sentido de pertenencia y terminé llegando a La Palito, que empiezo a trabajar en la escuela número 95. Y de la escuela me terminé acercando al espacio socioeducativo llamado Sumate Vos También. Y me predispuse a proponerles a mis estudiantes empezar a investigar la historia del espacio que habitaban. La historia de La Palito. A ver, Fideos, sí, arroz, tomate, aceite, leche, jugo, Buenas. azúcar. Sofía. Hola, Ay, hermana, ¿cómo están? Tanto tiempo. estás? ¿Qué haces, hermano? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Cómo andan? Acá Hola, trabajando, ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Logrando un ratito? haciendo unos pedidos. Oh, ¿me puedo traer una sillita? ¿Cómo pueden narrar la historia desde que empezó, desde sus orígenes, hasta lo que es hoy el barrio? Mi familia y yo llegamos, mis padres y mis hermanos y yo, llegamos en el 1963 acá, cuando vinimos de Gualeguaychú, de Entre Ríos, en el 63, y ya estaba la parte de las casitas de aluminio que hizo Frondizi. ¿Te acuerdas cómo eran esas casitas? Eran unas casitas chicas, Sí. todas de chapa de aluminio, con techo de aluminio, completa de aluminio. Y el baño lo tenían hacia el costado, un baño redondo hecho también de chapa. Las calles no se veían distintas todavía en ese momento. No, no. No, las calles no estaban. Pasillos. Eran pasillos. Cuando caía las heladas a la mañana, a la madrugada se te caían las El gotitas frío de la gotita Ay, de de la helado. chapa. Tenés que poner otra vez algunos cartones para que no te gotee eso. Y en el verano, en esa el chapa verano, calentaría. el calor. El calor. Mucha lucha fue porque en la escuela secundaria tampoco decíamos que vivíamos acá, porque nuestros compañeros, te imaginas, yo estudié en Ciudad Evita, tenían todo su chalet, todo, y nosotros no los podíamos invitar acá. No podíamos decir porque te discriminaban. ¿Sabes? Me interesa porque muchos vecinos lo recopilaron ya de eso. Sí, sí. En la Tenía fábrica. todo, tanto en los trabajos como en los colegios, no podíamos decir que eran de La vivíamos Palito. acá. Sí. Y así de a poquito empezamos a tramar la historia de Pochito. Pochito llega al barrio más o menos en 1930, 1920, cuando todavía era todo campo y monte. Teniendo 14 años, construye una primera casita de chapa y cartón. Y muy a poquito empieza a dividir ese gran territorio en terrenos. Y lo divide usando palitos. Un poco más adelante, cuando pasan los años, Pochito construye una fábrica. Y eso produce una inyección de gente que hace que se forme una comunidad un poco más grande. Y entonces fue necesario un nombre. Así que se bautizó al barrio Villa Palito. Ya para el 2003, 2004, se inicia y se completa parte del proyecto de urbanización que planean Pochito, Néstor y Bachi. Y entonces las casas que eran de chapa, cartón y aluminio pasan a ser de material. Quería saber cómo, vos que trabajás con adolescentes, por ahí me puedes dar alguna pauta, algún indicio de cómo podría caracterizar a este chico, a este adolescente. Bueno, Pochito
Me parece que es un joven que muestra una realidad, ¿no? Que atraviesa diferentes momentos y que es lo que las adolescencias nos muestran, ¿no? La realidad que viven, que a veces es dolorosa. No, a mí me parece importante esto de construir con ellos, ¿no? Con ellos su historia, porque ahí es donde pueden ponerse en valor. Conversando sobre las adolescencias y sus inquietudes, sus problemáticas también, apareció una escena que luego se desplazó hacia una pintura. Pochito tiene una recaída. Y luego de eso, Pochito logra rehabilitarse gracias a un personaje que empieza a tener preponderancia en el barrio, y es el Padre Bachi. Pero esa escena, de algún modo, representa una de las tramas por donde transitan algunas de las adolescencias del barrio. Cuando la historia de Pochito estaba casi concluida, un día, conversando con un amigo, vemos pasar a un vecino y este amigo me lo presenta. Y le contamos un poco de la historia de Pochito que estábamos tramando con mis estudiantes. Nos enteramos ese día de que existía un Pochito real. Un Pochito que hacía unos cuantos años había muerto en el barrio, a los 14 años. En definitiva, Pochito es un entramado de diferentes historias. De las historias de los estudiantes que la produjeron, de las historias de Apalito y todos sus vecinos, y supongo que también de mi historia, un poco como docente. Lo último que supimos de Pochito, ya para el 2020, en plena pandemia, fue que tocó la murga en el funeral del Padre Bachi, todavía con sus 14 años, casi 100 años después de su llegada al barrio. Después de eso se armaron otras versiones. Algunos le dieron a Pochito un final trágico. Algunos dijeron que terminó en Canadá. Bueno, para algunos Pochito finalmente creció y se casó. Lo cierto es que a ciencia cierta nadie sabe bien qué pasó con Pochito. Quizás se fue a otros barrios a seguir urbanizando.
porque vino Kirchner, Claro. Y cambió bajó todo. Kirchner acá en el barrio, Sí. y ahí dijo, "No, este barrio se tiene que urbanizar", y de ahí empezó todo. Y era todo campo y había unas que otras casitas. Todos nuestros amigos, nuestro barrio, toda nuestra comunidad pudo tener su lugar, su casa, sus calles, su agua corriente. Pochito me parece que es un joven que muestra una realidad, o sea, es esta sociedad que todo el tiempo está rompiendo. Un poco más adelante, cuando pasan los años, Pochito construye una fábrica y eso produce una inyección de gente. Padre Bache había mandado una carta para pedir donaciones y bueno, Maradona mandó para la cancha del potrero que se armó ahí en el fondo. Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al